Bienvenidos a La Propagadora, la primera consultora de comunicación que también se escucha. Un saludo de Chema Valenzuela. Si a algo contribuimos los profesionales de la comunicación es al ruido. Aceptémoslo. La atomización de los canales de distribución, la lucha por la atención de los usuarios o la necesidad de ofrecer unas métricas en crecimiento permanente nos llevan a una aceleración constante de nuestra actividad. Cada vez desarrollamos formatos más llamativos, por más vías y con más frecuencia. Que esa actividad sea siempre realmente efectiva ya es otro tema. La música no es posible sin el silencio. Es más, el silencio es parte de la música. Se escribe en el pentagrama. ¿Sucede eso con la comunicación? En este episodio, último de nuestra quinta temporada, nos paramos a pensar en esto y lo hacemos como siempre escuchando. Pedro Bravo es muchas cosas. Es periodista, escritor y comunicador, como también lo somos nosotros. Pero además es alguien que ha dedicado mucho tiempo a investigar el silencio para plasmar lo aprendido en un libro que se titula precisamente así: Silencio, manifiesto contra el ruido, la inquietud y la prisa. Pedro, bienvenido a La Propagadora. Muchas gracias, Chema. Encantado de estar aquí, en el barrio, somos vecinos. Eso es. Estamos a nada, ni 100 metros. Vivimos en una sociedad con miedo al silencio, se podría decir, ¿no? Sí. He encontrado la palabra y es sedatefobia. Es una patología. No la conocía. La he buscado. Y por extensión, leyendo tu libro, ¿tenemos también miedo a la resistencia? No sé si tanto miedo a la resistencia como desconocimiento de cuál es el camino de la resistencia, en este caso y relacionado con el ruido y el silencio, hacia ese lado. Yo cuando hablo de silencio en el libro hablo tanto de silencio físico, es decir, sonoro, como de silencio mental, es decir, de quietud, de calma, y por tanto hablo de ruido sonoro y de ruido también mental y de inquietud y de prisa. Y tenemos, como decías, eso seguro, miedo al silencio. Yo creo que eso es parte del ser humano, porque digamos que nuestra cabeza nos está llevando al ruido constantemente y sentarte solo con ella es complicado. Aunque el ruido físico, digamos, de las ciudades es una cosa relativamente reciente, de la revolución industrial, pero teniendo ese miedo al silencio, lo que no tenemos, y voy a citar a Barricada, es pasión por el ruido. Es decir, estamos inmersos en el ruido y en la inquietud y la prisa, pero de una forma que es más bien que nos dejamos llevar. Es decir, no es que nos vuelva loco esto. Bueno, nos vuelve loco en el sentido textual de la expresión, pero no es que nos apasione el ruido, la inquietud y la prisa, pero nos dejamos llevar por esa corriente, que yo lo que sostengo en el libro y en este podcast, es que no es un accidente natural ni parte de la condición humana, sino que en buena medida tiene que ver con el modelo económico. Un modelo económico que yo no entro a discutir si es que hay otro posible o no, pero un modelo económico que empieza en la revolución industrial a desarrollarse, pero que es en el siglo XX y sobre todo en el siglo XXI cuando pega un pisotón al acelerador. Y es el modelo capitalista, que ahora hay mucha gente que lo llama turbocapitalista o neoliberal o como lo quieras llamar. Y buena parte de nuestro miedo al silencio y nuestro perdernos en la corriente del ruido viene de ahí. Es decir, no es solo una cosa que tú eres responsable, que tienes miedo al silencio y caes en el ruido y en la quietud y la prisa, sino es que hay unas condiciones económicas, sociales, incluso culturales, que nos llevan por ahí. Generar ruido en sí mismo es un negocio. Al final, en comunicación, en gran medida nos dedicamos a generar ruido. De hecho, a veces, cuando hablas de ciudades y en el libro hablas de sonido low-fi y hi-fi, ¿cómo se podría trasladar esto en la comunicación? ¿Hay sonidos o hay ruido que podemos tolerar y es saludable y hay otro que no? El término alta y baja fidelidad relacionado con los paisajes sonoros, que también es un concepto que
impone él, es de Murray Schafer, ¿no? Que es un ambientalista, ecólogo sonoro, una persona que cito varias veces en el libro y que es muy importante cuando hablas de sonido. Y él define la alta fidelidad como los paisajes naturales principalmente, luego la ciencia ha demostrado que es verdad, en el sentido que nos sanan, y la define porque realmente se puede apreciar los matices de los distintos sonidos y su significado. Es decir, que si tú puedes estar estando en el campo y si no hay mucho ruido humano, digamos, cerca, tú puedes oír desde el ruidito de una rama que hace un conejo al pasar mientras tú paseas, hasta un mirlo que te canta por detrás, hasta un halcón revoloteando o cualquier otra cosa, o el batir del viento en los álamos que tienes a lo lejos, y reconoces cada sonido y dónde está. Y la baja fidelidad, que él alude, ubica principalmente en las ciudades, en cualquier caso al ruido hecho por los humanos, es ese espesor, esa densidad, mezcolanza de sonidos casi todos mecánicos. Estamos hablando de un momento de ruido sonoro, luego voy a tu pregunta, en el que realmente está el empaste de cosas que no reconoces nada, salvo que hagas el ejercicio que se puede hacer en la ciudad. Yo se lo recomiendo a la gente que escuche esto, de un poco como en esas pruebas de agudeza visual, de reconocer una figura, pues lo mismo puedes hacer una prueba de agudeza sonora y fijarte mientras paseas en esa ciudad llena de coches a más de 90 decibelios, bandas de rodadura, pitidos, ambulancias, discotecas, no sé qué, cuántos, que de repente en primavera se llena, por ejemplo, de mirlos o de verdecillos, y eso lo puedes oír, pero tienes que hacer un ejercicio de concentración de la hostia. Si ahora mismo nos calláramos, silencio dramático, que exista el silencio dramático ya tiene tela, los micrófonos seguramente pillarían sonidos de este tipo. Sí, bueno, pillarían coches, pero algún pájaro estoy oyendo por ahí al fondo, en una calle con poco árbol. Y entonces, aplicado a la comunicación, ¿no? Creo que decías eso del ruido de alta y baja fidelidad, pues realmente se podría trasladar el concepto un poco así, ¿no? Yo creo que es muy interesante que me dedico a la comunicación, pero he escrito un libro sobre el silencio en el que no he metido el tema de la comunicación, estemos tú y yo hablando de esto aquí porque muchas de las cosas que digo en el libro se pueden trasladar al ejercicio que realizamos tanto vosotros en la propagadora como yo en mis empresas o para otros clientes de comunicación. Hay cierta obsesión en los clientes o en las empresas o en las organizaciones de contar todo el rato. También hay cierta obsesión en los proveedores de servicios de comunicación de también llenar huecos, ¿no? Cuando trabajas con calendarios editoriales, por ejemplo, en redes sociales, cuando trabajas con una planificación de hitos o un plan de comunicación en el que haces reuniones mensuales, de alguna manera, no digo que no haya que organizar el trabajo, pero de alguna manera esa dinámica te está obligando, y a mí me ha pasado con clientes, y luego lo he reconocido tarde, a estar contando cosas constantemente, más allá de la relevancia de lo que estás contando, y en un ambiente en el que todo el mundo está haciendo lo mismo, tanto en redes como en newsletters, como en podcast, como en carteles en la calle, como en medios, y en el que la gente cada vez se entera de menos porque el ruido le está despistando, tú estás solo contribuyendo al ruido y no solo compitiendo contra el ruido de los demás, sino compitiendo contra tu propio ruido. Entonces, lo que estás haciendo es que los mensajes verdaderamente relevantes se pierdan en la irrelevancia del ruido de los otros y de tu propio ruido, lo cual es una de las grandes tonterías que se puede hacer en la vida comunicativa, pero lo estamos haciendo todo el rato. Yo intento evitarlo y desde hace mucho tiempo a mis clientes, tanto en los trabajos estratégicos como en las partes más ejecutivas, les digo, hay que aprender a renunciar. Cuando comunicas, cuando haces calendarios o estrategias de comunicación, plan de acciones, hay que aprender a renunciar y hay que ser responsable también con el ruido que generas. En el sentido, bueno, por supuesto, no decir barbaridades, pero también no decir cosas todo el rato que no aporten valor. Tal cual. En parte lo hacemos así, y también está explicado en el libro, pero todo el mundo lo va a entender de un modo sencillo, porque es algo de lo que ya hemos hablado además en anteriores episodios, debido a que vivimos en la llamada economía de la atención. Todo el mundo quiere que le hagan casito y a ser posible todo el rato. Sin embargo, hay una cosa, ya hablando de atención, en el libro buscas la definición de atender, que pocas veces la buscamos, y lo que pone es lo siguiente: atender es poner el foco de los sentidos en algo o alguien, y también cuidar.
cuando hablamos de economía de la atención, hablamos del tiempo que ofrecemos a terceros, normalmente plataformas. Esa es la moneda de pago. No es una moneda devaluada porque no se corresponde nada a la atención que prestamos, por ejemplo, con la definición que viene en el libro. Sí, realmente la atención, en el caso de la economía de atención, es el cebo para vendernos, o sea, para que nosotros somos el producto. En general, cuando hablamos de plataformas, la economía de la atención no nace con lo digital. Los medios de comunicación, la prensa es economía de la atención, la radio, la televisión, la publicidad es economía de la atención. Lo que pasa es que antes había menos competidores en la economía, en la industria de la atención. Y ahora no solo están todos esos, los medios de comunicación, la televisión, la radio, el cine, etcétera, etcétera, sino están las plataformas digitales y estamos nosotros mismos dentro de las plataformas digitales, que somos cada uno de nosotros un pequeño y pesado medio de comunicación dando la brasa con lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que comemos, lo que dejamos de comer. Entonces, claro, la pelea por la atención cada vez tiene más competidores y, por tanto, necesita de más agresividad en los contenidos. Agresividad, y lo digo totalmente, es decir, la atención se provoca a través de emociones, las emociones agresivas son las que provocan más atención y por tanto se está siendo muy agresivo y lo podemos ver en la política, ¿no? Y en los resultados políticos recientes, que no solo tiene que ver con la economía de la atención. Entonces, en ese sentido, esa atención es el cebo, porque luego ahí hay procesos comerciales, ¿no? En el caso de los medios de comunicación, las agencias de publicidad era para venderte publicidad, es decir, productos. Sigue pasando con Instagram o con Facebook o con las canales sociales. Buena parte de ellos son túneles de conversión a gente que mete pasta ahí para tal, pero luego también están tus datos, ¿no? Que también ese es otro producto en todas las plataformas que está en juego, ¿no? El asunto es que, a tu pregunta, efectivamente la definición que yo doy, para mí la atención es clave en todo. De hecho, esa definición que doy está al final del libro cuando digo que no voy a ofrecer soluciones, que no me toca, pero sí creo que hay un camino precisamente para la resistencia, que es lo que planteo en el primer capítulo, que es volver a la atención. Pero esa definición es la atención bonita, la atención a lo grande, la buena definición, ¿no? En el sentido, es una palabra preciosa, si lo piensas, es concentrarte en algo, en alguien, pero también es cuidar. Y las dos cosas tienen relación. Tú cuidas porque pones el foco en ese algo o ese alguien, y pones el foco en ese alguien o en ese algo porque le quieres cuidar. Y eso, el camino al amor, y en el libro cito a Fernández Sabater o a Simone Weil, es directo, ¿no? Al amor bien entendido, ¿no? La economía de la atención lucha por esa atención que cada vez tenemos más escasa, porque en realidad se podría llamar también la economía de la distracción, ¿no? Absolutamente. Ahora mismo los canales digitales, los medios de comunicación, nosotros mismos probablemente cuando ejercemos nuestro trabajo de consultores o de empresas de comunicación, estamos ejerciendo como armas de distracción masiva, porque lo que le estamos quitando a la gente y a nosotros mismos es la atención en lo real, y lo real son cada uno de nosotros y nuestro entorno. Y a partir de ahí todo lo demás. O sea, que parece muy pequeño y muy autoayuda. Yo no he escrito un libro de autoayuda, yo he escrito un libro todo lo contrario, muy político y muy filosófico, pero sí creo que luchar por resistirse a la distracción y luchar por recuperar tu atención es un camino que va de lo individual a lo colectivo. Si yo estoy en mi realidad de aquí y ahora, hablando contigo sin interrupciones mentales, ni sonidos, ni nada más, lo único que oigo y sigo oyendo ese pájaro de ahí detrás, estoy atendiendo a lo que tú me preguntas, y probablemente nuestra conversación avanzará bien, en el sentido de que incluso aunque no estemos de acuerdo en cosas, habrá una fecundidad de ese desacuerdo y seguiremos caminando. Si yo estoy distraído, pasaré de ti o no te escucharé, o seguiré hablando de lo mío porque tengo un discurso que darte, etcétera, etcétera, y no estaré aquí ahora, y por tanto esta conversación será, con perdón, una mierda. Al hilo de esto me estoy acordando del capítulo del libro que es Contra el Yo, que me parece bastante relevante, en el sentido de que en el momento en el que todos nos creemos, o nos convertimos de hecho en un medio de comunicación, porque no es solo una creencia, en realidad podemos hacerlo, sí. Empezamos a emitir sin parar y sentimos la necesidad de ser validados por terceros. Y lo que no se consigue es ese viaje de lo individual a lo colectivo del que hablaba, sino que al final acaba cada uno con su megáfono en su rincón, buscando su audiencia, compitiendo por los demás, y en el fondo solo se está escuchando a sí mismo. Claro, tú imagínate
que aquí estuviésemos 5 personas, que esto sucede en la vida también, fuera de, iba a decir real, pero lo digital también es real. Pero tú imagínate que aquí estuviésemos 5 personas y cada uno, en una conversación de 5 personas y cada uno diciendo, pues yo vengo de jugar al pádel y me he comido fenomenal en no sé qué restaurante y me ha fichado no sé qué empresa y yo no sé qué, no sé cuál, pues es un puto coñazo. Pues esto son si lo miras con un poco de perspectiva, son las redes sociales, que es de lo que estamos hablando. Hay muchas más economías de atención, pero ahora mismo creo que estamos hablando de eso. Yo caigo también en eso, es decir, yo ahora estoy hablando excesivamente de que tengo un libro, que si firmo el sábado en la Feria del Libro, que si me voy a Barcelona a presentarlo, soy pesadísimo, lo reconozco y suelo hacerlo pidiendo disculpas. Pero efectivamente estamos compitiendo unos con otros sin escucharnos, ¿no? Y todo es por la satisfacción importante de querer contar. Es muy complejo todo, no hay ni que estar ni a favor ni en contra. Bueno, yo creo que hay que estar en contra de los modelos económicos que hay detrás y de lo que nos suponen, digamos, tanto de salud como también de relación con la precariedad. Pero yo qué sé, todos conocemos ejemplos de gente que a través de comunicación en redes sociales, que es de lo que estamos hablando ahora, pues se ha hecho, pues lo que sea, tenía una tienda de ropa y está vendiendo más que nunca, o es cómico y tiene actuaciones por todas partes y antes era imposible llegar a eso, pero también, algunos también conocemos, aparte de algunos de esas mismas personas que he citado, que sufren la inquietud, el agobio y la pesadez de que tienen que estar todo el rato ahí, pero que incluso la imagen que dan ahí de éxito no se corresponde con la realidad. Es decir, que sí es verdad que han avanzado, pero no lo suficiente y sin embargo tienen que estar demostrando cosas y eso les produce una frustración que te cagas, ¿no? Entonces es súper complejo porque al final lo que estamos, cuando yo hablo en ese capítulo de Contra el Yo, todos los capítulos, menos el primero y el último, son contra algo, porque es un libro provocador, porque es un manifiesto y porque me da la gana, que lo he escrito yo, pero cuando hablo contra el yo me refiero un poco a eso. Pero es que eso es linda con los problemas de salud mental de los que tanto hablamos ahora y linda también con una tara que es el narcisismo. Es decir, que es la evolución tóxica del ego, ¿no? Digamos. O sea, ego tenemos todos, como lo quieras definir, pero es el yo. Tener algo de ego es sano, en el sentido de algo de vanidad para creerte las cosas que haces es sano, pero necesitar que todo el mundo te adore, vuelvo a citar a otro grupo, como los Stone Roses decían, pues es que, o sea, te conviertes un poco en un tarao. Y a nivel colectivo, la sensación, si uno se aleja un poco y lo mira, es que todos, y aquí me incluyo, somos un poco taraos ahora mismo porque estamos un poco en un camino al narcisismo un poco absurdo, ¿no? Y entonces es tóxico en el sentido que es insano, pero además, y a mí esto me parece muy importante, es muy aburrido. Sí. Yo ahí creo que es muy aburrido, sobre todo para nosotros, obviamente es muy aburrido, pero hay una cosa que me da miedo, o sea, la gente que se ha desarrollado en este proceso, las nuevas generaciones. Ahora, sus ídolos son evidentemente narcisistas que monetizan la atención en redes sociales y acaban... Ya la gente no quiere ser ni futbolista, o sea, ya los niños quieren ser influencers, ¿no? Yo no soy amigo de generalizar porque no sé si eso es así. Es decir, yo tengo 3 hijastros, 2 de ellos en la edad que yo creo que tú estás marcando, 20, 19, sobrinos un poco más mayores, pero en esa edad, pero yo no puedo generalizar, pero son muy variopintas las relaciones que tienen tanto con las redes sociales. Yo creo que no estamos menos enganchados los mayores que los jóvenes, por lo menos a contar cosas, y es más sorprendente que haya gente haciendo esos contenidos, digamos, simpáticos y tal, como intentando monetizar algo cuando ya debería estar en edad de estar monetizando otras cosas, ¿no? El uso que hagan, yo sí creo que es más inteligente que el nuestro, que a mí me da la sensación de que es distinto uso. Pero insisto que no quiero generalizar. Y luego, en cuanto a lo de los ídolos, yo creo que en todo esto hay visiones literales de los ídolos y visiones irónicas. Es decir, si YouTube, que de alguna manera para mí, yo soy un señor que pasa tiempo en YouTube viendo de todo, lo que me interesa y lo que me cae, porque me interesa ver qué me cae. Si YouTube, digamos, sustituye a la tele, sobre todo en el uso, o es uno de los usos que sustituye a la tele en la gente joven, nosotros en la tele había programas que forzaban la visión irónica de los protagonistas, y estoy pensando en una serie de realities diversos, pero había varios. Es decir, que tú no los veías pensando que es que esa gente era fantástica, los veías pensando que esa gente
o mucha gente lo veía, incluso se producían así, y yo he trabajado de guionista de la tele, no en esos programas, se producían de esa manera para generar esas visiones irónicas, ¿no? Yo creo que esto pasa un poco con los influencers. Lo que pasa es que esos mismos influencers, que creo que estábamos hablando de eso, hay influencers, microinfluencers, estos que se habla todo el rato, porque Sillados, el Socas, no sé qué, no sé cuántos, que desde cierta distancia es evidente lo que son porque lo parecen. Yo creo que la gente joven no es tonta, entonces habrá gente que estará en la literalidad y gente que estará en la ironía. Y de esos millones de seguidores y de visionados, pues yo no tengo ni idea, pero igual hay un 50-50, porque es entretenimiento. Seguro, seguro. Y ojalá sea así. Y yo creo que también hay mucha gente que es consciente, como nos pasaba a nosotros, decías, pues ya no quieren ser futbolistas, ya no quieren ser estrellas de la tele. Que tú tengas eso como entretenimiento no quiere decir que tú te quieras de mayor dedicar a eso, porque igual exige mucha visibilidad y estar 24 horas con una cámara pegada a tu culo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, a mí me da la sensación de que no va por ahí. Me preocupa más en cuanto a atención y capacidad de reflexión, herramientas que también estamos usando nosotros, tipo pues, las inteligencias artificiales, ChatGPT, que a una hora temprana, digamos, de desarrollo cognitivo e intelectual pueden capar la capacidad de pensar. Casi, o sea, creo que eso es más relevante que el tipo de, o sea, por un lado. Y luego lo que sí me preocupa de esos de esas tendencias en YouTube y en las redes sociales tiene que ver con la pregunta anterior del narcisismo. Hay una tendencia que no es de las redes sociales ni de los canales digitales, sino es del modelo económico, a fomentar el individualismo, que se está multiplicando exponencialmente a través de esos canales. Desde señores mayores tipo Jordan Peterson, que es el gurú de mucha gente joven y que, más allá de las cosas que opina de género y tal y cual, lo que es un defensor del si quieres puedes y tú puedes con todo y los 12 pasos para el éxito y tal, es decir, un capitán de la autoayuda, lo que pasa es que con un disfraz de intelectual, pero Antonio Escotado estaba en los últimos años de su vida haciendo lo mismo en un canal de YouTube y no sabes bueno, igual sí tú lo sabes, pero la cantidad de seguidores jóvenes que tenía, pero ese es el mismo modelo a distintos niveles intelectuales que los yados de turno, etcétera, etcétera. Entonces, para mí eso sí es preocupante porque está acelerando unos procesos de pensar que se pueden hacer las cosas solo y que no hace falta, pues desde lo público hasta la colaboración de otros, que es que me parece básicamente no vivir en la vida, ¿no? Estoy leyendo ahora un libro de Manuel Cocha, que es un filósofo que cito en el libro, en el mío, que tiene un libro que se llama La Metamorfosis, pero en este habla de las plantas y habla de cómo también habla de la atmósfera y cómo la atmósfera, digamos, es el líquido, o sea, el estado en el que nosotros estamos suspendidos. Y dice, es que cada respiración nuestra es algo con lo demás, no solo con los demás, sino con lo demás, entendido lo demás como la naturaleza, los animales y tal, lo mismo que decía en el libro Metamorfosis. Yo creo que comprender eso es fundamental, ¿sabes? Y que también lo dice Bruno Latour, que no somos seres autótrofos, sino somos heterótrofos, es decir, necesitamos la ayuda todo el rato de los otros y de lo otro para estar aquí. Pero es que desde que salimos, ¿no? Entonces, a mí eso sí me parece preocupante. Yo ahí reivindico una cosa que está en el libro también, que es el pesimismo, ¿vale? Es decir, vale ser pesimista, aunque te resistas, pero cierto entusiasmo, como sucede ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial que has citado, ¿vale? La inteligencia artificial en realidad está en su prehistoria, aunque no lo parezca. O sea, hay cosas que son llamativas, están funcionando. La guerra comunicativa alrededor de la inteligencia artificial está como 5 o 10 años por delante de su desarrollo. Sin embargo, ya estamos abrazando ese futuro que ni siquiera ha llegado, mientras utilizamos unas herramientas que todavía son bastante defectuosas. Acabaremos con la otra. Es difícil resistirse a esa promesa. Bueno, yo la estoy usando, ¿no? Claro. Porque en entornos precarios como el mío, digamos, hay algunos trabajos que hace más rápidos y por tanto rentabiliza. Efectivamente estoy de acuerdo que estamos, no sé si en la prehistoria, lo que sí también creo es que la historia y la ciencia ficción van a llegar en 5 minutos porque la velocidad de todo esto, de todo en general, pero de esto en concreto, es tremenda. Y súper de acuerdo en lo del pesimismo, obviamente porque en el libro lo digo, ¿no? Y para mí tiene relación.
desde que somos tenemos cierta fascinación por la tecnología, ¿no? Yo qué sé, un mapa era una tecnología, el fuego era una tecnología, y por supuesto hay muchas tecnologías que nos han hecho vivir mejor. No ser mejores, vivir mejor. Eso yo creo que la diferencia es importante, ¿no? Y esto lo mantenemos. Y cuando ya encima lo revistes de modernidad digital, la fascinación es un deslumbre realmente, ¿no? Y yo, como pasa con Internet, como pasa con muchas cosas, si incluso podríamos hablar de Airbnb o cosas así, que tampoco es tecnología, porque al final es un modelo pasado por Internet, ¿no? Pero no es tanto hablar del qué, sino del sujeto, es decir, quién está al mando de los procesos de evolución de esa tecnología y para qué los está haciendo. Nosotros, por esa fascinación y ese deslumbre, solemos pensar que la tecnología es parte indispensable del ser humano y que por tanto nos hace bien, pero nos olvidamos que el fuego probablemente salió de un poblado que se lo inventó alguien, pero enseguida fue una tecnología colectiva. No se la quedó alguien para venderla, alquilarla o lo que sea, sino fue para todos. Y lo mismo con un montón de tecnologías, las ruedas, las que se te ocurran, hasta llegar hasta hace unos no tan muchísimos años, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, y aquí entra Marx, los medios de producción y quien los controla. Entonces, joder, si la inteligencia artificial igual es fantástica, pero mientras esté en manos de muy poca gente para dar satisfacción a un poquito más de gente que son sus accionistas, pero que sigue siendo muy poca gente, no estará diseñada para hacernos bien, sino estará diseñada para hacer dinero para esa gente, no para nosotros. Incluso aunque nosotros, como a mí ahora mismo en el corto plazo, me sea rentable usarla. Y aquí nos vamos a la revolución industrial y al ludismo. A ese movimiento ludita se le acusó de ir en contra de las máquinas porque quemaban telares, y lo que iba a ese movimiento es de quemar máquinas para protestar por la situación a la que dejaba a los trabajadores de ese momento, que era en un estado de mayor precariedad y mayor, digamos, dependencia de los patrones. Y efectivamente nos equivocaron, porque luego vimos lo que pasó con la revolución industrial, y eso fue los prolegómenos, y luego las revoluciones que tuvo que haber. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Es decir, cuando uno habla en contra de eso, no es que esté hablando en contra del progreso, está hablando en contra del progreso de unos pocos. A mí me gustaría que progresásemos juntos. Lo que pasa es que estamos cada vez más lejos de que suceda, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con el pesimismo, porque si eso es ser pesimista, soy súper pesimista. Yo en el libro pongo un ejemplo, hay una foto que igual la gente recordará en pleno nazismo. Ya sé que poner metáforas de Hitler es como muy fácil, casi anula cualquier argumento, pero es esta foto en la que está todo el mundo levantado con el brazo en saludo romano, y hay un señor que no. En una foto en la que acá igual hay 1000 personas. Y para mí ese señor es un pesimista. Y llevaba toda la razón del mundo. Sí. Ese señor es un pesimista porque estaba casado con una judía, no me acuerdo del nombre, el señor lo cito en el libro, y sabía lo que había, porque ya lo estaba viviendo y sabía hacia dónde llevaba eso. Y era un señor que había pertenecido hasta ese momento, y creo que de hecho en ese momento también al Partido Nacional Socialista, ¿no? Entonces yo creo que resistirse también pasa por resistirse al optimismo obligado. Entonces yo creo que la economía, como la entendemos, es una promesa que necesariamente es incumplida, porque todos estamos en un ciclo en el que necesitamos hacer más para ganar más, algunos para salir de la miseria, y cada vez salen menos, porque la desigualdad cada vez es más grande. El ruido es desigualdad. Claro, el ruido es desigualdad. El silencio es un lujo. El ruido es desigualdad, es el principio. Si el ruido se desarrolla con la revolución industrial, ¿dónde vivían los señores? Vivían en casas de campo o en zonas aisladas de la ciudad, no vivían en las fábricas. Entonces los que sufrían, digamos, los problemas en el sistema auditivo y en otros eran los trabajadores. Ahora pasa igual, ¿no? No sé si es verdad o es mentira eso que dicen de que los gurús de Silicon Valley a sus hijos no les dejan tener las maquinitas, usarlas todo el rato. Insisto, no sé si es verdad o mentira, porque huele a leyenda urbana desde lejos, pero puede que sea verdad. No sé, verdad. Pero si es verdad, y seguramente les pondrán límites, tú puedes poner límites a tus hijos porque seguramente
tienes un montón de gente a tu alrededor que se puede ocupar de ellos para entretenerles, para enseñarles, para homeschoolizarles, como dicen los americanos, etcétera, etcétera. Y nosotros, pues a veces tenemos que darle el móvil al niño porque estamos currando, y si quieres nos acordamos de la pandemia o de lo que quieras, ¿no? Entonces, efectivamente el ruido es desigualdad, y el ruido mental también. Y ya desde el punto de vista de la comunicación puro y duro y de nuestro día a día, ¿crees que hay negocio en el silencio? Bueno, estamos hablando de redes y de aplicaciones. Hay aplicaciones de meditación que están haciendo mucho dinero utilizando los mismos recursos de la economía de atención, de mandarte un email, gamificarte para que vuelvas a usarlas, ¿no? Y ahí están ganando dinero. En otros territorios hay retiros, sí, o sea, el silencio es... Hay retiros carísimos en los que un señor te dice que te calles durante 2 días. Bueno, no está mal. O sea, los retiros de Vipassana siempre han sido así. Quiero decir, aprender a callarte y a estar sin impactos es un poco ir al gimnasio, quiero decir, o hacer una dieta de estas estrictas durante unos días, ¿no? O sea, yo me vas llevándolo si quieres, a posible relación con clientes, ¿no? Sí. Puede ser. Es decir, me da la sensación de que, por ejemplo, en el asunto de las redes sociales, empieza a ocurrir que no estar, o por lo menos ser prudente o silente en eso, es casi un síntoma de prestigio. Tanto en nuestras pequeñitas y miserables marcas personales como en las más tochas, ¿no? Y ahí vamos al contenido relevante que yo... O sea, si tienes que contar, que sea algo relevante. Y también generoso, ¿no? Es decir, yo me acuerdo al principio de las redes sociales estábamos, digamos, los ciudadanos, y luego empezaron a llegar las marcas y las organizaciones. Yo he trabajado sobre todo en esos primeros años de redes sociales con organizaciones de lo cultural o de lo social, que evidentemente tienen un contenido, digamos, más relevante por definición, tienen un relato versus una marca, ¿no? Pero lo que había es mucha generosidad también en eso. Es decir, no hablabas solo de ti mismo, sino dabas voz a otros, ¿no? Pues esto me gusta, incluso desde las propias organizaciones. Es decir, esto me gusta, o voy a dar que esto lo escriba no sé quién. Y eso se perdió, y yo creo que ahora empieza a volver un poco, ¿no? Como síntoma de prestigio. Es decir, pues yo te sigo porque me das contenido relevante. Y también para diferenciar un poco... Antes hablábamos de los influencers. Cuando hablamos de influencers pensamos en 1 millón de seguidores, pero luego está el tío o tía que tiene 2.000, pero son los 2.000 que quieres que tenga porque es de lo que habla, porque ya son muchos. Contenido relevante, ¿no? Entonces, yo no sé si el silencio es rentable, pero creo que puede empezar a serlo. No sé tanto el silencio como la prudencia, ¿no? El no ser un brasas. O sea, si es que en la vida real nos pasa, el pesado de la reunión, todo el mundo sabe quién es. Pues aquí es que hay mucho pesado en la comunicación corporativa. Hablábamos con el equipo, y será un tema que retomaremos en la siguiente temporada de este podcast, de que ya había señales de que estábamos llegando al fin del postureo en muchos sentidos, en el que ya no cuela muchas veces esa hiperactividad y esa imagen perfecta. Y se puede trasladar a personas y a empresas. O sea, sucede igual, ¿no? Y que en el fondo, si estás todo el día expuesto, no te acabas de reflejar tal y como eres y eliminas todo tipo de misterio. Tampoco despiertas un interés cuando das algo relevante, ¿no? Estás con ese ruido, te conviertes en ruido de fondo. Que pasa un poco. Eso puede hacer que la siguiente jugada sea ser mucho más selectivo y mucho más útil. Sí, de hecho es que los propios funcionamientos, vuelvo a las redes de los algoritmos, ya te lo demuestra. Es decir, como en orgánico tú no llegas más que a un porcentaje pequeño de tus seguidores, en el fondo tú estás dando la brasa, pero hay mucha gente que ni siquiera se entera. Es decir, eres tan poco relevante que cuando no apareces nadie se acuerda de ti. Y esto pasa en lo individual y en lo corporativo, ¿no? Esto es una cosa para darse cuenta. Entonces, sí, o sea, yo creo que, por lo menos en lo corporativo, la prudencia debería ser el camino y no buscar eso que se llamaba, o sea, que se hablaba tanto antes de la viralidad, ¿no? Que te daba terror cuando un cliente, no, es que yo quiero ser viral, y dice, vale, yo quiero tener pelo, pero necesito mucho dinero para tener pelo y para hacerte viral, ¿sabes? Aparte de ser muy creativo. O sea, entonces, creo que eso va por ahí. De todas maneras, al mismo tiempo lo que sucede, o
sea, porque estamos diciendo, claro, hay que hacer contenido relevante, pero es que hay un problema real, y es que cuando tienes contenido relevante es muy difícil llegar a la gente con él. Ni siquiera tus propios seguidores o posibles o potenciales espectadores, seguidores, como lo queramos llamar, porque no solo estamos hablando, yo creo, de redes sociales, sino de muchos otros canales. Sí. El asunto ahora está tan fragmentada la manera en que nos enteramos de las cosas. Hay mucha gente que se entera de las cosas por WhatsApp o por Telegram y poco más. Y los resultados de las elecciones europeas que han sido hace poco, cuando estamos hablando tú y yo, lo demuestran. Porque hay mucha gente que ni siquiera sabía que existía esa persona Alvise, que ha salido a través de canales como esos, de alguna red social, ¿no? Hay mucha gente que solo se entera a través de eso. Hay mucha gente que solo se entera a través de Facebook, que fíjate que pensábamos que ya nadie usaba Facebook. Y hay gente que sigue matando a Facebook y Facebook sigue siendo súper relevante. Sí, pero hay mucha gente que solo está ahí. Hay mucha gente que solo está en Instagram. Hay mucha gente que solo está en Twitter. Hay mucha gente que está suscrito a medio periódico. Hay de todo. Y entonces, y yo lo he vivido, o sea, yo llevo publicando libros desde 2012. Ha cambiado mucho, son 12 años. La capacidad de impactar, tanto yo como los equipos de comunicación de las editoriales en las que he trabajado, que no eran pequeñas, de hecho son las dos más grandes que hay en España y casi en el mundo hispano, ha ido a menos, ¿no? Incluso con las veces que se han conseguido entrevistas, no hablo de este libro, vamos a hablar del anterior del turismo, se consiguieron entrevistas, pero yo me di cuenta que muchas gentes a las que les tenía que llegar, tipo las asociaciones de vecinos en barrios saturados de turismo y tal, no se estaban enterando porque estaban no solo saturados de turismo, sino de ruido. Pero ¿sabes lo que sucede? Que ahí, al final, la métrica que hemos convertido, bueno, ahora es todo se puede medir, cosa que es absolutamente falsa, y las métricas de referencia tienen que ver con el ruido. No tienen que ver con la efectividad de la comunicación. Bueno, ni siquiera con la calidad, ¿no? No, para nada. Es ruido. ¿Te acuerdas cuando Albert Rivera fue al País Vasco a dar un meeting y yo me leí el informe de los que llevaban sus redes sociales? Un éxito porque hemos tenido tantos impactos y tal. Y decías, tío, has tenido unos impactos muy duros porque te estaban básicamente insultando, diciendo que qué hacías ahí, que eres un provocador. No me meto en si llevaban razón o no, sí. Pero eso era el modelo. O sea, la cantidad no es calidad. Pero sucede que las empresas, el PowerPoint que sube al comité de dirección para validar presupuestos para el año siguiente, dentro de este aceleracionismo también en la métrica del ruido de la comunicación, es ese. O sea, sí. El año pasado llegamos a esta gente, este año tenemos que llegar al 10% más o al 20% más. Pasa en la comunicación a medios, ¿no? Yo he visto un montón de informes, hace mucho que no hago informes a medios, o sea, yo no hago comunicación a medios, pero sí trabajo con gente que las hace y con organizaciones que las hacen, y yo estaba haciendo cosas estratégicas y me las han enseñado. Y hemos tenido tantos impactos más que el año pasado y más que el anterior, y mirabas la curva y decías, joder, si es que tenías más impactos que yo que sé, que en 2010. Pero estoy seguro que son peores, porque lo que ha ocurrido de 2010 a esta parte, pues que hay un montón de medios digitales que básicamente necesitan publicar casi cualquier cosa, copiando y pegando notas de prensa, y bueno, luego todos los links estos de asociativos. Sí, te puedas imaginar. Hay mucha basura ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, claro, cuando tú, y nosotros lo hacemos, trabajamos para un cliente, a veces el cliente no sí, muy cualitativo, mucha calidad, pero dime qué tal, ¿no? De hecho, muchas veces no arriesgan y por eso se van a agencias grandes que tienen centrales de medios y que les van a dar esos resultados, porque el señor director de marketing o directora de marketing o de comunicación tiene que rendir cuentas a otro señor que lo que le va a pedir es ese tipo de resultados y no se va, porque igual no tiene tiempo a detenerse, que eso también tiene que ver con el ruido, en esa calidad, ¿no? Entonces, esa es una cadena, digamos, muy difícil de romper, y desde luego muy difícil de romper desde nosotros, los pobrecitos señores que dan un servicio, ¿no? Pero efectivamente yo últimamente, y como yo trabajo también con organizaciones pequeñas y más tendiendo a lo social, lo urbano y lo cultural, van comprendiendo en algunos casos que a veces menos es más y sobre todo mejor es más. Volviendo al libro, hay que hablarle a quien te pueda atender. Claro. En el sentido pleno. Y al que te quiera atender. Claro. Por eso, lo que pasa es que en el mundo de la comunicación se van probando cosas que se van saturando, ¿no? Las newsletters, por ejemplo, ¿no? También en lo corporativo. Pues yo creo que han estado bien, pero sospecho que ya empezarán a no estar tan bien, ¿sabes? Porque hay tanta newsletter. Pero quiero decir, si tú te suscribes a algo, aunque luego recibas sopotoscientas, pero si ese algo te va dando algo de calidad. Yo, por ejemplo, no a nivel corporativo no estoy suscrito a muchas, pero estoy suscrito a algunas de comunicación
y algunas de cultura y de música y tal, que no me leo siempre, pero no las borro del email. No vaya a ser que las quiera leer, porque sé que me dan... No las leo siempre y hago eso porque no suelo tener tiempo y pues luego leo otras millones de cosas, pero digo, es que esto mola. Me lo voy a dejar ahí porque mola. Es como ese trocito de galleta que te dejas y luego a veces te la comes y a veces no. Pues yo creo que eso, por ejemplo, está bien en lo corporativo, ¿no? También puede estar bien. Pero claro, si no está saturado ya, y lo desconozco las cifras, pues se saturará. Los podcasts, pues sospecho que eso ya está saturado, ¿no? Me decía... Está saturado, yo creo que está saturado el intento de ser un grandísimo medio de comunicación, de audio. Eso es imposible. Y esa, digamos, ese ser mainstream está absolutamente saturadísimo. Sin embargo, en nichos pequeños que consideran útil el contenido, es una manera de que te presten atención. Lo que pasa es que tienes que ser consciente de que si tú en realidad no eres una empresa de gran consumo, pero eres una empresa grande, eres una gran multinacional. Aunque en realidad hay grandes multinacionales que su público objetivo son 200, son 1000, son 2000, son los que pueden comprar. Si no aspiras a ser Buenafuente y Berto, tienes un hueco. Sí, es interesante eso que dices y tiene que ver con lo que hemos dicho antes de el que está al otro lado de querer escucharte o atenderte, pero también contigo, seas persona o organización, lo que quieres contar, ¿no? Y hacia dónde quieres ir. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Pido perdón por las toses y tal, pero tengo un catarro espantoso que es ruido. Es como interferencias en la conversación que está siendo estupenda. Vuelvo al tema. El asunto es, y voy a ponerlo con un ejemplo. Yo porque escribo libros, que es una cosa que me da muy poquísima económica rentabilidad. Es decir, vamos, soy más o menos tan precario como un rider de globo y no estoy haciendo una metáfora exagerada con todos los respetos a su precariedad. Es decir, yo cuando escribo libros soy más precario que un rider de globo. Bueno, primero porque hay temas cuando son ensayos que me interesa investigar y tengo preguntas en la cabeza y es una forma de responderlas y como no hago tesis doctorales y tal, pues es una manera. Y entonces el beneficio de dónde lo obtengo, puesto que no es económico, pues como son cosas que yo quiero hacer, que eso es muy importante, es decir, no el tener que, sino el querer. Y también vale para lo corporativo, ¿eh? Me lo quiero llevar allí. Es decir, yo qué sé, tú eres una marca de ropa, tú tienes tus canales comerciales, tus tiendas y ahí vendes, ¿no? Igual que las editoriales vendes en las librerías y luego tienes algunas otras cosas, pero en los formatos un poco más especiales de comunicación eso es un querer, ¿no? Y ese querer, y vuelvo a la metáfora del libro, me lleva a otros sitios. Pues por ejemplo, este libro, a reencontrarme contigo y a estar hablando de esto, o a que me llamen de no sé qué para ofrecerme no sé qué, pero no tanto laboral, sino oportunidades de vida en la que tu camino se bifurca, digamos, se bifurca porque puedes seguir andando varios caminos y te enriquece, ¿no? Y eso pasa en lo individual, pero pasa, yo creo, en lo organizacional, tanto a nosotros, los proveedores de servicios, como a las empresas que confían en gente que les propone cosas un poco más distintas y creativas. Entonces, en ese sentido, y volviendo a lo que decías de los podcasts y de los números, pues igual va por ahí, ¿no? Es decir, pues igual estás llegando a poca gente, pero si lo estás haciendo bien, con ganas, echándole atención y amor, estás llegando bien a esa poca gente, ¿no? Y eso te llevará a sitios diversos, distintos. Y es que estar todo el rato en el... O sea, yo que soy partidario de no viajar mucho y de... Lo que también soy partidario es de cambiar, o sea, comprobar cómo cambian las cosas moviéndote despacio. Y es que, pues igual esto que estamos haciendo es movernos despacio, no estamos invirtiendo una millonada en que este podcast se escuche en todas partes, pero igual tanto tú como yo, como algún ser humano que nos esté escuchando, se mueve un poquito de su sitio y eso le ayuda a lo que sea. Pues esperemos que se sume más gente a ese ir sin prisa. Sí. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias a ti, Chema, ha sido un placer y eso, vuelvo a pedir perdón por el estado lamentable de mis cuerdas vocales. Yo tampoco estoy mucho mejor. Lo único, antes de decir adiós, el libro Silencio, Manifiesto contra el ruido y la inquietud y la prisa. Hace falta, de verdad, leerlo. Sí, no es un libro, insisto, sobre cómo aplicado todo eso a la comunicación, es un libro filosófico y político que habla de todo un poco,
pero no habla mucho del ejercicio de comunicación del que hemos hablado tú y yo. Pero creo que, como hablábamos antes de empezar un poco fuera de micro, están planteadas las preguntas para que esa lluvia fina caiga a cada uno como le quiera caer, ¿no? Y una cosa muy importante, no ofrece soluciones. No, eso me parece otro, igual que el optimismo es un imperativo, lo de ofrecer soluciones es otro imperativo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído, no, son muy buenos en el diagnóstico, pero muy malo en la solución? Oiga usted, por lo que cobro yo en el libro, si tuviese soluciones, pues haría quinielas, ¿no? Entonces, no, y además es que yo creo que uno es, como piensa mejor, y eso es la filosofía, es desde las preguntas. Y muchas veces estar en las preguntas no necesariamente conlleva tener respuestas concretas. Lo dicho, Pedro. Gracias. Nada, un placer. Y hasta aquí este episodio del podcast de La Propagadora. Lo que llega ahora es silencio. Silencio al menos hasta el comienzo del próximo curso. Desde aquí os deseamos a todos un verano en calma, con poca incertidumbre y sin prisa. Nos escuchamos en la próxima temporada. Mientras tanto, si nos necesitáis, solo tenéis que escribirnos a contacto@lapropagadora.com o buscarnos en redes sociales. Nunca cerramos. Un saludo.